Encuentre un conjunto de ecuaciones que permitan modelar el movimiento de dos partículas diferentes que inician su movimiento desde dos posiciones diferentes en tiempos diferentes, cada una moviéndose a velocidad constante pero diferente una de otra, de forma tal que podamos calcular la rapidez relativa entre ambas y la distancia real de separación entre ambas partículas en cualquier momento t al principio o al final del movimiento estudiado. Entonces, esto es lo que vamos a conocer como el problema de las dos partículas de masa despreciable. Es importante definir masa despreciable porque así no vamos a tener que tener en cuenta parámetros más avanzados como energía o elasticidad. En este caso solo nos enfocaremos en los parámetros básicos de posición y tiempo, y velocidad y rapidez, que es lo que hemos venido trabajando hasta ahora en el movimiento rectilíneo uniforme. Ni siquiera nos vamos a enfocar en aceleraciones. Y aún así, este problema es retador. Y es retador porque es un problema general que engloba otra serie de escenarios que nos pueden salir en ejercicios de lápiz y papel. Y podemos clasificar a esos escenarios en tres grupos principales: persecuciones, alejamientos y colisiones. En una persecución, una partícula sigue a otra, ambas a una velocidad constante, independiente una de otra. O incluso podemos tener que sea la misma velocidad. Por lo tanto, vamos a tener tres subcasos de las persecuciones. En una, la partícula de atrás va a tener una velocidad más grande y por lo tanto va a alcanzar a la partícula que está adelante. En otra, la partícula que está adelante va a tener una velocidad más grande y por lo tanto se van a alejar. Y en el último caso, ambas van a tener una velocidad igual, por lo tanto van a mantener una distancia constante para todo momento de tiempo t. En los alejamientos tenemos que una partícula se mueve en una dirección y otra partícula se mueve en una dirección opuesta. Por lo tanto, la distancia de separación final va a ir creciendo para todo momento t que aumente. Finalmente, vamos a tener las colisiones en las cuales las partículas se mueven con velocidad opuesta en posiciones iniciales diferentes. Por lo tanto, en algún punto van a chocar en el mismo punto en un tiempo t. Entonces, la idea es que podamos generar un conjunto de ecuaciones que nos permita modelar todas estas situaciones sin tener que hacer ecuaciones independientes para cada uno de los casos. Además, el ideal de la física teórica es que ustedes se entrenen desde el principio a poder resolver escenarios generalizados, es decir, a obtener ecuaciones lo más generales posibles, de forma tal que cuando ya tengamos escenarios concretos, simplemente sea simplificar el sistema de ecuaciones ya de una manera algorítmica para obtener soluciones concretas rápidamente, sin tener que repetir la parte analítica del álgebra una y otra vez. Para poder crear el modelo matemático vamos a plantear los siguientes presupuestos y definiciones fundamentales. Inicialmente, como se trata de un problema de dos partículas, debemos definir su identidad. Entonces ya les dije que una de las diferencias clave entre la física y la química es que en la química es muy importante la identidad de los cuerpos, mientras que en física no tanto. Sin embargo, cuando ya tenemos problemas de más de una partícula, sí es importante definir la identidad de la partícula. Entonces, vamos a tener dos partículas. La primera partícula, que voy a llamar J o partícula 1, será la que inicie su movimiento en t igual a 0. O sea, va a ser la que inicie el movimiento o la primera partícula en moverse. Mientras que la partícula I o partícula número 2 será la que inicie su movimiento en algún momento de t mayor que 0 o igual a 0. Porque podemos tener el caso de que ambas inicien su movimiento al mismo tiempo, o que una inicie el movimiento primero y la otra después. Entonces, el caso más general es que modelemos precisamente que una partícula inicie su movimiento inicialmente y la otra inicia el movimiento después. Pero las ecuaciones que obtengamos para ese caso se pueden simplificar ya para el caso en que ambas inicien el movimiento al mismo tiempo. ¿Cómo identificar cuál va a ser el caso en un ejercicio trivial? Usted tiene que leer muy bien el enunciado.
Él dirá que las partículas inician su movimiento al mismo tiempo o que una inicia el movimiento tiempo después que la otra. El otro presupuesto fundamental para el sistema de ecuaciones que vamos a deducir es que el tiempo final es común a ambas partículas. Es como si estuviéramos grabando el movimiento de las dos partículas y detuviéramos el tiempo final. Ambas partículas se van a detener simultáneamente. Por lo tanto, tiempo final es común a ambas partículas y por lo tanto va a ir indistinto para la identidad, mientras que los tiempos iniciales sí van a tener una marca de identidad. Una vez que tenemos esos presupuestos claros, es evidente que como estamos en el contexto del movimiento uniformemente rectilíneo, ambas partículas deberán seguir el movimiento uniformemente rectilíneo. Por lo tanto, definimos las dos ecuaciones como si fueran dos partículas que se mueven independientemente, siendo la partícula número 2 aquella cuyo tiempo está definido como una diferencia, porque en ese caso la partícula número 2 es la que inicia su movimiento después de la partícula número 1. Entonces, aparte de las dos ecuaciones que modelan las partículas como si se movieran de manera independiente, deberemos modelar la interacción. Y al modelar la interacción aparecen conceptos nuevos. El primero y el más evidente es que hay una distancia real de separación al inicio del movimiento. Y esa distancia real de separación va a ser igual al valor absoluto de la diferencia de las posiciones iniciales. Lo colocamos en valor absoluto porque cuando estamos trabajando la distancia de separación entre las dos partículas, no hay un marco de referencia absoluto. Es, por lo tanto, una interacción relativa, es decir, la separación entre ambas partículas. Por lo tanto, quiero una distancia y no un vector. Es decir, la distancia relativa de separación va a ser un escalar. Ahora, es evidente que si hay una distancia real de separación inicial, va a haber una distancia real de separación final, que va a ser igual al valor absoluto de las diferencias en los vectores de posición final de las dos partículas. También vamos a tener una rapidez relativa, que va a ser igual al valor absoluto de la diferencia de la velocidad de la partícula 1 menos la velocidad de la partícula número 2, ambas en el eje X o el eje Y o el eje Z por separado. La rapidez relativa solo nos dará una magnitud, ya sea de alejamiento o de acercamiento, pero no nos dirá si se están alejando o se están acercando. Eso lo deberemos deducir cualitativamente de los valores y especialmente de los signos de las velocidades por separado. Finalmente, el último concepto es la diferencia de tiempo de inicio de movimiento de la segunda partícula, que será igual a el tiempo final menos el tiempo en que inició el movimiento la partícula número 2. Una vez con las definiciones, simplemente es restar la ecuación del movimiento de la partícula número 1 a la ecuación del movimiento de la partícula número 2. Teniendo mucho cuidado de plantear que como la partícula número 2 va negativa, entonces los dos términos que la definen a ella va negativa, mientras que la partícula número 1 va positiva y sus dos términos que la definen van positivos. Hecho esto, como esta diferencia de posiciones finales va a ser igual a la distancia de separación final de ambas partículas, entonces vamos a encerrar en valor absoluto esa diferencia de un lado y de otro de la ecuación, de forma tal que tenga sentido que al restar los vectores de posición de ambas partículas al final obtenga un valor positivo que implica una separación. Pues una separación negativa no tendría un sentido físico, en nuestro universo al menos. Adicionalmente, para simplificar la ecuación en su brazo derecho no podemos hacer mucho, simplemente reorganizar los términos para que nos quede bien al principio los que corresponden a los productos velocidad por tiempo de la partícula 1 menos la partícula 2 y al final nos queden los vectores de posición inicial de la partícula 1 menos la partícula 2.
Y ya como última cosa que se puede hacer ya para que esta ecuación quede un poco más elegante es reemplazarla por algunos términos. Por ejemplo, esto de acá es igual a la distancia de separación final. Ese de acá no podría ser la distancia de separación inicial, sino simplemente la diferencia entre los vectores de posición iniciales. Siendo esta la versión más compacta de la ecuación que nos va a servir para modelar la interacción que hay entre dos partículas que se mueven en una dimensión a velocidad constante. Bien, eso fue todo por el momento. En próximos videos vamos a ver cómo se aplican estas ecuaciones a situaciones triviales. Si les gustó el video, no olviden suscribirse o mirar en la descripción del video donde voy a dejar enlaces a más ejercicios de movimiento en una dimensión, así como los aspectos teóricos. También no olviden darle like, suscribirse y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.